En toda la tierra se anuncia una gran noticia, un acontecimiento que será de gran impacto a la humanidad. Para muchos una fantasía y para otros es una realidad. Jesucristo viene pronto. Jesucristo viene pronto. Las profecías bíblicas acerca del fin se están cumpliendo. ¿Cuándo será el fin? Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? San Mateo capítulo 24 versículo 3. ¿Alguna vez se ha intrigado y le ha preguntado al Señor lo mismo? ¿Es cierto lo que dicen las Sagradas Escrituras? Y el ángel me dijo: Escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: Estas son palabras verdaderas de Dios. Apocalipsis capítulo 19 versículo 9. ¿Tendremos paz aquí en la tierra? ¿Cómo puedo ser salvo? ¿Qué es el arrebatamiento? ¿Qué tengo que hacer para estar preparado? Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. San Mateo capítulo 24 versículo 42. ¿Escucha atentamente lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias? ¿Sabe usted cuándo será el día final? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo capítulo 28 versículo 19 al 20. Amén. Todo lo daremos a conocer por medio de este programa. Apocalipsis, el tiempo final. El tiempo es ahora y debemos tomar una decisión, porque nuestro Señor Jesús viene muy pronto. Padre mío, gracias por permitirnos transmitir el programa Apocalipsis, el tiempo final. Presentamos este mensaje en tu presencia y conforme a tu palabra, para que podamos alcanzar a todos aquellos corazones sedientos de tu verdad. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, revela tu palabra. Y en el nombre del Espíritu Santo, convence a muchos para que se preparen para el evento más esperado de todos los tiempos, la venida de nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias por darnos este privilegio tan grande de anunciar la venida de nuestro Señor. Ayúdanos a estar preparados para cuando llegue el momento seamos arrebatados en las nubes del cielo. Dejamos este mensaje en tus manos. Amén. A continuación el tema: la historia de Tiatira. Tiatira, su significado tiene que ver con el sacrificio continuo, y era la ciudad más rica de Asia Menor, situada en el río Licus, en la parte norte de Lidia, como a 43 kilómetros al noreste de Sardis y 90 kilómetros al noroeste de Esmirna. Una vez se llamaba Pelopea y Euipis. Su historia temprana no se sabe muy bien, pero fue fundada por Seulucus Nicanor alrededor de 301 y 281 a.C. Por razón de que no estaba en el camino principal, nunca llegó a ser una metrópoli, pero era un centro importante de comercio para el Valle Licus. Originalmente era considerada como una ciudad santa, porque aquí estaba el templo del antiguo dios Sol, Tirimnos, generalmente representado por un dios jinete.
Esta era la era de la Edad Oscura. Por el otro lado, otro templo estaba dedicado a Zambete. Y este santuario había una profetisa que algunos pensaban representaba a la Jezabel de Apocalipsis capítulo 2 versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel que se dice profetisa enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Amén. La ciudad era famosa por sus gremios comerciales. Cada arte o oficio comercial estaba bien organizado y cada artesano pertenecía a uno de ellos. Estos gremios eran bien poderosos, especialmente los de los calderos y los tintoreros. Estaban estrechamente conectados con las varias religiones del país y guardaban muchos ayunos inmorales y se entregaban a otras prácticas que eran contrarias al cristianismo. De modo que a los cristianos no se les permitía pertenecer a ellos. Tiatira, según la historia, ahora es representada por el pueblo de Akhisar, que significa Castillo Blanco. Es un distrito ubicado en el centro de la provincia de Manisa, en la región del Egeo de la Turquía occidental. La moderna ciudad de Akhisar, levantada sobre la antigua ciudad lidia de Tiatira, hasta el año 2010 tenía una población de 102.167 habitantes. Aún se pueden ver todavía las ruinas del antiguo templo. Es posible que Pablo haya visitado allí, según Hechos capítulo 19, versículo 10. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Amén. Es muy probable que Lidia, la vendedora de púrpura, era de allí, porque sus habitantes sobresalían en el arte de teñir y fue la primera persona convertida en Europa, según Hechos capítulo 16, versículo 14. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Amén. Tiatira era una de las 7 iglesias de Asia. Estaba situada en la ciudad, según Apocalipsis capítulo 1, versículo 11. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Amén. El tema central de esta carta es Jezabel. ¿Quién era ella? Era hija de Edbal, rey de los sidonios. Cuando llegó de Sidón, se trajo sus propios dioses y consiguió que Acab y el pueblo de Israel le dieran culto a Baal. Y esto lo encontramos en el Antiguo Testamento, según el primer libro de Reyes, capítulo 16, versículo 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer Jezabel, hija de Edbal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Las mujeres podrían relacionarse porque de una u otra manera influenciaron con su valentía y su fidelidad a Jehová, Dios Todopoderoso. Y encontramos en el Antiguo Testamento y se mencionan mujeres que se destacaron con su valentía para el servicio y defensa del pueblo de Israel. Y nos ofrece una lista de aquellas que fueron muy respetadas en el pueblo de Israel. Por ejemplo, Débora significa en hebreo abeja.
Fue la única jueza que tuvo la nación de Israel en la antigüedad. Su historia se cuenta 2 veces en los capítulos 4 y 5 del libro de los Jueces. Encontramos en Jueces capítulo 4 versículo 4 al 5. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Amén. El primer relato está escrito en prosa, narrando la victoria de las fuerzas israelitas dirigidas por el general Barak, a quien Débora mandó llamar, pero profetizó que no lograría la victoria final sobre el general cananeo Sísara. Tal honor correspondió a Jael, la esposa de Heber, un ceneo fabricante de tiendas. En su huida de Barak, Sísara, el general del rey cananeo Jabín, fiado en la paz que había entre su rey y Heber, se dirigió hacia la tienda de Jael, y Jael lo hizo entrar y le dio leche para aliviar su sed. Cuando Sísara estaba profundamente dormido, le atravesó las sienes con una estaca. Jueces capítulo 4 versículo 11 al 22. Débora alabó este hecho a Jael. Entre otras de las mujeres que sobresalen en el Antiguo Testamento, también encontramos a María y Hulda. María la profetisa según Éxodo capítulo 15 versículo 20. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. También encontramos a Hulda, profetisa. Segundo libro de Reyes, capítulo 22, versículo 14. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Ticba, hijo de Arbaz, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Amén. Y así sucesivamente podemos encontrar ya en el Nuevo Testamento. También existieron mujeres que fueron fieles en cuanto al servicio y entrega a Dios. Y a la verdad son mujeres dignas de imitar y que pueden ser un buen ejemplo a la mujer de la actualidad. Por ejemplo, Ana y también las 4 hijas de Felipe. Le encontramos en San Lucas capítulo 2 versículo 36. Estaba también ahí Ana, profetisa, hijo de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Amén. En el libro de los Hechos en el Nuevo Testamento se nos dice que Felipe era un maravilloso evangelista lleno del Espíritu Santo, que predicó por toda la tierra de Palestina. Tenía 4 hijas que eran profetisas vírgenes en la iglesia, según Hechos capítulo 21, versículo 8 al 9. Al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Amén. Pero vamos a averiguar por qué en el libro del Apocalipsis se habla del nombre de una mujer llamada Jezabel, que dicho nombre es mencionado en el Antiguo Testamento y que además está en el Nuevo Testamento, pero con una notable reprensión en esta 4ª carta enviada a la iglesia de Teatira, porque reprocha duramente al ángel por tolerar en la congregación a la mujer llamada Jezabel. Apocalipsis capítulo 2 versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Amén.
Evidentemente, en la iglesia de Tiatira, una mujer era una de las principales dirigentes. Y Jesús la llama Jezabel, que al parecer es mencionada por sus características e influencias muy notables. Y como es natural, y con su nombre peculiar, nuestro Señor siempre llama a las personas de acuerdo con su manera de ser. Por eso es que da nombres nuevos a las personas en los evangelios, y en este caso usa como ejemplo el nombre de la mujer más malvada del Antiguo Testamento. Pero, ¿quién era Jezabel? En el Antiguo Testamento era hija del rey de Sidón, una ciudad en el Líbano, que aparece con frecuencia en las noticias en estos días. Un nombre tan ignorado en muchas congregaciones. Pero no se trata solo del nombre, sino de la manera como es que es influenciado el hombre a través de ese nombre. Y por lo que ya hemos mencionado anteriormente, que hablamos del poder de su influencia. Pero ¿cómo podemos diferenciar este nombre escrito en la Biblia? ¿Y de qué servirá este estudio si no entendemos su significado espiritual? Digo porque en la antigüedad le han denominado muchos nombres, lo cual es casi imposible detectar. Pero hoy usted, amado creyente, tendrá que quitarse el velo de los ojos y tendrá que abrir sus oídos espirituales y entenderá que algunas cosas que suceden en muchas congregaciones es por esta mujer. Por esto, lo profundizaremos en audiciones posteriores para entender el tema, y cabe hacer la otra pregunta: ¿a quién realmente se refiere la profecía? Las escrituras dicen que Jezabel era la esposa del rey Acab de Israel, el reino del norte, y se le conoce de manera especial por haber adorado al dios Baal, o sea, el dios Sol, tan popular en Israel. Baal era el dios de la fertilidad y su adoración incluía prácticas inmorales y disolutas. En la Biblia nos habla detalladamente de este dios Baal y de la falsa adoración, y que los sacerdotes de Baal cananeos son mencionados en gran número de veces, y especialmente en el primer libro de Reyes. En cuanto a esta mujer se habla muy poco. No se sabe con certeza, según el Antiguo Testamento, si sedujo a los hombres a fornicar o no, pero lo que encontramos aquí es que fue una mujer capaz de inducir a su marido a cometer muchas crueldades. Pero en el Nuevo Testamento sí nos habla detalladamente que su influencia no solo era para adorar a los ídolos, sino que también de seducir a los siervos de Dios a cometer fornicación. Y todo está relacionado con la adoración a Baal de la antigüedad, el dios de la lluvia, el trueno y la fertilidad. Y fue precisamente Jezabel la que hizo que se extendiese esta adoración degradante entre las tribus de Israel, hasta que se convirtió en una de las religiones populares de aquella época. Dice la palabra de Dios que ella misma apoyaba a más de 800 profetas de Baal y Acera que comían a su mesa. Y esto lo encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 19. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera que comen de la mesa de Jezabel. Amén. Definitivamente había algo extraordinario en ella, porque tenía una gran influencia, o mejor dicho, tenía un poder terrible con los hombres para dominarlos. Ella fue la que intentó matar a Elías,
después de su famoso encuentro con los 450 profetas de Baal en el Monte Carmelo. Las Sagradas Escrituras mencionan el duelo entre el profeta Elías y los 450 profetas de Jezabel. Ambos ofrecieron sacrificios, pero Baal no logró encender el sacrificio de sus seguidores. En tanto que Jehová, Dios el Todopoderoso, envió fuego del cielo que quemó el altar de Elías hasta convertirlo en cenizas. Aún a pesar de que éste había sido mojado con abundante agua. Acto seguido, los seguidores de Elías respondieron a su orden, mandó apresar a los sacerdotes de Baal y los condujo al arroyo Cisón, y los degolló a todos. Para que usted se cerciore, le animo a que estudie un poco y lea el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, versículos 20 al 40. Y esto llevó a que Jehová, el Dios de Israel, decidiera volver a enviar lluvia al país después de una fuerte sequía. El poderoso hombre de Dios se había enfrentado con gran valor a los 450 profetas falsos y había obtenido una gran victoria con el favor de Dios, pero su misión no había terminado. Ahora él tenía que salvar su vida. Cuando Jezabel se dio cuenta de lo que había sucedido con la muerte de todos sus sacerdotes de Baal, siguió tras él para matarlo. Y esto lo encontramos en el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 1 al 2. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses, y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Elías ante esta amenaza tuvo que salir huyendo para salvar su vida. Además, Jezabel fue la que asesinó a su vecino Nabot porque su marido quería su viña. Primer libro de Reyes, capítulo 21, versículos 5 al 7. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo: ¿por qué está tan decaído tu espíritu y no comes? Él respondió: porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero, o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió: yo no te daré mi viña. Y su mujer Jezabel le dijo: ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Cabe recalcar que esta mujer era una mujer despiadada, asesina, inmoral y seductora del pueblo. Por eso Jesús en el libro del Apocalipsis escoge su nombre y se lo aplica a esta mujer dominante de Tiatira. Según la profecía del Antiguo Testamento, Jezabel acabó sus días siendo tirada por la ventana de su palacio al patio que está abajo, donde los perros se acercaron, se comieron su cuerpo y lamieron su sangre. Esta Jezabel se autonombraba profetisa. Sé que pueden existir profetisas en este tiempo, algo que quiero dejar bien en claro. Pero la situación es permitir y cometer el sexo ilícito y la desviación a la adoración de falsos dioses, tal como ocurre hoy en la actualidad en muchas iglesias denominadas cristianas. Aunque el mensaje es claro, a la carta al ángel de la iglesia en Tiatira da un enfoque mixto de enseñanza. Número 1, su influencia fornicar. Número 2, la adoración a los ídolos. Y número 3, la falsa profecía. Este era el gran problema de Jezabel, es que era una falsa profeta. Nuestro Señor deja claro cuál era su falsa enseñanza.
pues su doctrina consistía que no tenía nada de malo que los cristianos participaran en inmoralidades sexuales y ni la adoración a los ídolos. Los cristianos en la antigüedad seguramente tuvieron muchos problemas con ella, porque fueron seducidos a seguir algunas prácticas inmorales compuestos en gran parte por líderes paganos. Pues estas reuniones estaban dedicadas a sensualidades libertinas que estaban relacionadas con la adoración de los ídolos eróticos del mundo griego. Por eso es que tiene ojos de llama de fuego, le dice al ángel de la iglesia en Tiatira, que abra sus ojos, porque tolera a la falsa profetisa Jezabel en sus atrios y no la ha reprendido. Y ha permitido que los hombres y las mujeres sean seducidos a adorar ídolos y a cometer actos de fornicación, tal como dice la Escritura. Apocalipsis capítulo 2 versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Amén. Como ya lo hemos mencionado anteriormente, desde aquí en adelante podemos observar en esta cuarta carta, es la más larga de las 7 escritas a las iglesias del libro del Apocalipsis. En conclusión, la historia es muy extensa cuando se habla del tema, pues solo es el comienzo de muchas verdades que estamos viendo en el tiempo actual. No es de dudar que así como en la antigüedad, aunque sabemos que ella murió, según lo explicado anteriormente, podemos entender que a Satanás le sirvió de mucho, porque de esta manera usaba a una sola mujer para destruir al pueblo de Dios. Y finalizamos el mensaje con esta interrogante: ¿será posible que Jezabel quiera gobernar en la iglesia actual? ¿Qué dice usted? Y la respuesta la daremos a conocer en la próxima audición. El tiempo actual que vivimos es preciado. Mientras podamos testificar a Jesucristo, lo hacemos de corazón para la gloria de Dios. Esto ha sido todo por este día en el programa Apocalipsis, el tiempo final. Espero usted se haya gozado del mensaje. Hoy ha conocido que ese es el mensaje que Dios quiere que escuche. Está en el tiempo aceptable. No espere que sea demasiado tarde, porque cuando llegue el momento y la hora, no habrá oportunidad de arrepentimiento. Lamentablemente ya no la habrá. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8 al 9. Es necesario estar decidido y preparado para el evento crucial. Si usted cree que es importante recibir al Señor Jesucristo como único Salvador y que necesitas una verdadera conversión, haz una oración de fe, pues Él te está llamando. Señor Jesús, he recibido tu mensaje. Si en algún momento te he fallado, perdóname por todos los pecados que he cometido. Creo que muriste en la cruz por mí y que resucitaste al tercer día
y que ahora estás a la diestra del Padre Celestial. Te recibo en mi corazón como mi único Señor y Salvador. Inscríbeme en el libro de la vida. Ayúdame a estar preparado cuando sea el día del arrebatamiento de la iglesia. Y que tu palabra me haga sentir libre por siempre. Amén. Ven, Señor Jesús, y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El hermano Ronald Ramírez presentó su programa Apocalipsis, el tiempo final. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, y que era, y que ha de venir, el Todopoderoso. Apocalipsis 1, 7 al 8. Los esperamos en la próxima audición, si Dios nos permite. ¿Estás preparado? Jesucristo viene pronto.